Muy buenas noches, amigos de Efecto Mundial. En esta ocasión vamos a dedicar el programa a ver la panorámica mundial que se ofrece a México en materia económica y comercial para lo que es el inicio del sexenio del licenciado Peña Nieto. ¿Qué es lo que debería de estar haciendo México? ¿En dónde está metido? Tanto que se ha hablado del tema de diversificar nuestras relaciones económicas y comerciales con el mundo, ¿qué posibilidades hay en este momento? Vamos a analizar también el efecto que puede tener la crisis europea, pero yo que más bien lo veo como una gran oportunidad para México, que ante la crisis europea haya oportunidades de inversión mayores en México. Y para todo esto, tengo el gusto de contar con la presencia del doctor Jaime Zabludowski. Jaime, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Jaime, la verdad es que el escenario económico mundial en este momento es una baraja muy diferenciada. Tienes zonas sumidas profundamente en crisis, como es el caso de Europa. No habían tenido una crisis parecida en los últimos 70 años quizá. Eh, Tenemos países que no han podido arrancar, como el caso japonés, por ejemplo, Ujú. que están cada día perdiendo más lugares económicos en el mundo. Una situación en China también en transición, porque después del último congreso del Partido Comunista Chino decidieron que el crecimiento iba a ser al interior, ahora es el crecimiento interno el que fuera el motor, y una América Latina que todo el mundo apunta que va a ser la década de América Latina. En este contexto, ¿cuál debía ser la estrategia en los albores de esta administración Peña Nieto, la estrategia comercial, la estrategia económica de México en el exterior? Mira, yo creo que efectivamente, como tú bien mencionas, estamos viendo un momento eh, de agendas muy diferentes en las diferentes regiones del mundo y algunos lugares donde están pasando cosas y otras cosas y otros lugares donde no está pasando mucho. Y creo que México tiene la fortuna de estar eh, posicionado en un lugar donde están pasando cosas y no solo eso, sino donde se presenta la oportunidad de cosechar muchos años de trabajo muy serio y de disciplina macroeconómica y de compromiso con una economía abierta. Eh, yo creo que hoy para México el reto exterior más importante, por supuesto, es en temas económicos, es la negociación del acuerdo transpacífico, la alianza transpacífica, como un medio para profundizar nuestra inserción no solo en Asia, sino también en América Latina. ¿Por qué? Porque como ya hemos platicado, abre la posibilidad de poner en un solo acuerdo de libre comercio algunos de los acuerdos subregionales que tenemos. Yo creo que pero ya en términos de la vinculación de la economía mexicana hacia afuera, probablemente el principal reto es cómo subir el valor agregado mexicano de las exportaciones mexicanas. Hoy México exporta alrededor de 400.000 millones de dólares, 350.000 millones de dólares de productos no petroleros que tienen un contenido mexicano de alrededor del 34%, que en cierto sentido es mucho, porque son como 100.000 millones de dólares de valor agregado mexicano, y en ese sentido son muchos dólares, pero por otra parte un 34% es un contenido nacional relativamente bajo. Entonces ahí hay una gran oportunidad para subir el contenido nacional de nuestras exportaciones. ¿Y eso cómo se logra? ¿Mediante cadenas de proveedores en Exacto, México o exacto. trayendo inversiones en algunos... Todo eso, es decirle a los que hoy producen autos o producen electrodomésticos, es decir, ¿qué necesitas para en vez de tener 34% tener un 40%? Y creo que de eso piden su limosna. Así es. Entonces ahí hay una Muchas gran empresas oportunidad. Así multinacionales es, en Monterrey o en así es. Sinaloa o... Y eso pasa, yo te diría, por dos grandes vertientes. Una vertiente es cómo traemos a sus proveedores de sus mercados originales, cómo traemos a los proveedores de la industria automotriz alemana a México, a los autopartistas alemanes, o bien cómo hacemos que la industria mexicana que está en México se suba a ese tren exportador. Y yo creo que esa es una gran oportunidad para generar una vinculación mucho más estrecha y dinámica entre la economía nacional, la economía digamos, interna y la economía externa y el sector Y en el exportador. cómo, ahora sí, cómo le hacemos. ¿Es un tema de política pública o es un tema de una
asociación público-privada? Es un tema de asociación pública y privada. ¿Cómo lo lanzas esto ¿Cómo para lo que haya lanzas? más proveedores? Tan fácil y tan difícil como ir a ver a un productor automotriz y decirle, ¿qué necesitas tú? A ver En si vez lo de puedo tener hacer yo. 34%, tengas 35% o 36%. A lo mejor eso pasa porque necesitas tener energía más barata. Entonces hay una parte de una agenda pública. A lo mejor porque requiere, como ha sido el caso en algunos ejemplos muy exitosos de la industria mexicana, una vinculación con las universidades. Porque decir, para que yo pueda hacer eso, necesito Gente entrenada de tal forma. 500 ingenieros al año. Entonces abre todo un abanico de acciones concertadas público-privadas con una mira y con un objetivo muy concreto. ¿Cómo subo el valor agregado de las exportaciones mexicanas? Y yo creo que ese puede ser una línea ¿No habría conductora. una parte que a veces se deja un poco de lado yo me lo pregunto con frecuencia, ¿en qué somos líderes? Sé que, por ejemplo, en producción de televisiones o de pantallas planas somos líderes. Así es, Estamos muy cerca del liderazgo también en algunas autopartes. así es, Parece que en motores México es particularmente muy bueno, así es. ¿no? Pero ¿en dónde debiéramos de enfocar? O sea, ¿cuál es diría yo, la vocación económica de México? Mira, a diferencia de hace 30 años, donde podrías especular, hoy lo tienes. Y tú ya dijiste algunos ejemplos. Tienes una industria productora de autopartes, de automotriz, electrodomésticos. En general, sí. Electrodomésticos, refrigeradores, estufas, somos de los grandes productores del mundo, pantallas planas. Entonces ahí tienes un grupo de celulares, de clústeres industriales que ya han probado en los hechos que lo pueden hacer y lo pueden hacer muy bien. Entonces, colgarte a esas experiencias exitosas y decirles cómo le hacemos para crecer más rápido y crecer más hacia atrás. Subir el valor agregado de esos sectores. En algunos casos va a requerir inversiones importantes. Daba el ejemplo de si es un tema que el cuello de botella es energía, o el cuello de botella es una carretera, o el cuello de botella es un puerto, ahí entra el gobierno, o el cuello de botella es la preparación de profesionistas y técnicos, pero eso da para una agenda muy proactiva de mediano y largo plazo, con la idea muy clara de fortalecer a los sectores y a las empresas que en los hechos han probado que pueden competir, y no solo competir, sino que pueden ganar. Pues creo que se logra enchufar precisamente así las necesidades del sector privado, las posibilidades de inversión del gobierno con la demanda que está habiendo en el mundo. Esas tres factores quizá den una ecuación distinta. Vamos a cortar en este momento un pequeño segundo y regresamos ahorita para continuar con esta conversación. Regresamos con el doctor Sabludovsky. Regresamos en esta conversación sobre la economía mundial con el doctor Jaime Sabludovsky. Y Jaime, estabas comentando que había algunas áreas de desarrollo en México que no existían y que se han logrado incorporar de manera muy veloz. ¿Cuáles tienes en mente? Mira, probablemente la más espectacular y exitosa ha sido la industria aeroespacial. Hace 10 años eso no existía en México. Hoy creo que ya andamos exportando cerca de 3,000 millones de dólares de productos aeroespaciales y tenemos a los grandes jugadores en algunos clústeres como Querétaro, donde está Bombardier, está General Electric, y eso ha sido posible en primer lugar porque teníamos ya las precondiciones que otros sectores exitosos de la actividad exportadora de México generaron. Y dos, una decisión de política económica y de política industrial, decir, a ver, quiero promover este sector y qué necesito. Y hablaron con algunas de las empresas más importantes del mundo. Esto fue, a ver, para conocer bien el tema de la industria aeroespacial, efectivamente en Querétaro está creciendo mucho, se están ensamblando ya aviones completos, entiendo. Así es. ¿Esto fue por promoción que hizo México o porque Esto fue por promoción de México. Así, no es porque los canadienses en este caso han dicho, aquí podríamos estar haciendo aviones. Fue una combinación de las dos cosas, o sea, la idea potencial de que México podría ser un productor en la industria aeroespacial y la visión en cierto momento de la Secretaría de Economía de decir, bueno, este es un nicho en el que ya tenemos las condiciones previas que sugieren
que puede ser exitoso. Pero hubo esfuerzos de concertación, como por ejemplo, a la hora de hablar con Bombardier, si no me equivoco del ejemplo, Bombardier dijo, bueno, necesito ingenieros. Y entonces se habló con una universidad local, se le dijo a la universidad local, vamos a hacer un programa específico, y hoy esta universidad no solo está cerca de donde están las plantas aeroespaciales, de productoras de artículos aeroespaciales, sino que también ya hay un programa de vinculación con la industria aeroespacial y le están generando y otorgando los recursos humanos indispensables para esto. Y entonces eso demuestra cómo sí hay un espacio para hacer una política industrial, por llamarla de alguna manera, inteligente y que esté orientada a las demandas de un mercado muy competitivo y muy competitivo. Pero me parece muy interesante el fenómeno porque es México el que despierta el apetito, por así decirlo, de una industria que no existía. Es decir, bueno, sí se puede hacer porque tenemos todo este antecedente. Nuestra hoja de servicios en materia automotriz, si se pueden hacer motores muy sofisticados para automóviles, seguramente se pueden hacer turbinas y se pueden hacer otras cosas. Tú fuiste embajador en la Unión Europea y quisiera traer un poco esta idea de desarrollar el apetito. Mi impresión es que ante las bajísimas tasas de utilidad que puedes tener en Europa ahorita, o pérdidas incluso, o impuestos tan elevados, creo que en Francia ya pasaron del 75% la tasa impositiva. El hombre más rico de Francia ya se fue de Francia para no pagar tantos impuestos, se hizo ciudadano belga recientemente. Yo veo que hay una oportunidad fantástica para México de decir, bueno, aquí está México que barato, bajita la mano, te da un 3-4% de utilidad, cuando en Europa es impensable tener tasas de utilidad de ese tamaño hoy día. Así es. ¿Qué estrategia aplicarías en la Europa de la crisis para que México todavía tenga un resorte adicional de crecimiento? Bueno, mira, parte es más que verlo por países, a lo mejor es por industria. Y en el caso, una vez más, del industria automotriz, lo que hemos visto es algunos de los grandes productores de origen europeo haciendo decisiones o haciendo apuestas de participación en el mercado mexicano muy, muy importantes. Hace un par de meses Audi anunció una inversión importantísima para México, que lo que te dice es primero, estamos cosechando el éxito. Vienen solitos. Vienen solitos, pero muchas veces estas inversiones requieren ir de la mano con el gobierno. No solo con el gobierno federal, a veces con el gobierno estatal, porque requieren a veces compromisos de infraestructura o aseguramiento de que las condiciones... a veces tener electricidad, tener seguridad, tener vínculos con las universidades, como platicamos. Entonces sí hay todo un campo por atender, porque además estás compitiendo por estas inversiones con el resto del mundo. Traer una planta automotriz o una planta de grandes productos electrodomésticos, pues requiere que estás compitiendo con el resto del mundo que quisieran tener esas plantas. Entonces ahí hay un gran espacio para un esfuerzo concertado, actividad privada, actividad pública. Voy a hacer un pequeño corte y quisiera que regresáramos ahora con el espacio multilateral, que no lo hemos abordado. Y me parece muy importante saber si está enterrada ya la ronda de Doha o si todavía por ahí se le mueve una patita, como decimos aquí en México. Regresamos después de este corte. Regresamos a las conclusiones de este programa con el doctor Jaime Zabludovsky. Y me gustaría, Jaime, que entráramos en el tema de, ante la crisis que ha habido ya pues muy prolongada desde 2008 a la fecha, muchos países han tomado la tentación de convertirse en una especie de fortalezas de proteccionismo o han ido dando pasos en esa dirección. Hemos visto los casos de Argentina, de Brasil, bastante claros, pero también hay otros fenómenos que están digamos, rehuyendo al libre comercio. ¿Cómo sientes esta como doble tensión que existe en el mundo actualmente? Bueno, creo que una vez más, como tú mencionas, Enrique, sí hay un impasse en el foro multilateral. La ronda de negociaciones multilaterales de la Organización Mundial de Comercio, que se llama la Agenda Doha,
está, si no muerta, está por lo menos dormida. Va a estar dormida un buen rato. Yo no veo, como tú también mencionaste hace unos momentos, a la Unión Europea con el capital político y la atención para dedicarse a las negociaciones multilaterales. Están concentrados en la sobrevivencia del proceso de integración europeo y, por supuesto, de la integración monetaria en el euro. En América Latina, algunos países muy importantes como Argentina y Brasil están teniendo problemas económicos de, pues de naturaleza muy diferente, pero que se han traducido en medidas proteccionistas y yo te diría en una crisis seria institucional del Mercosur, que hace unos meses expulsó a Paraguay, a Paraguay y aceptó a Venezuela con todo lo sí. que va a implicar eso en términos de su participación en otros foros. Y entonces, una vez más, lo único que se está moviendo es la Alianza Transpacífica. Y por eso creo que México está en una situación relativamente privilegiada, no solo porque tenemos una economía, una macroeconomía bastante estable y saludable, sino también porque estamos participando en negociaciones que nos vinculan a la única zona en el mundo que tiene actividad económica de mediano y largo plazo, que es Asia. Creo al mismo tiempo que tenemos que hacer esfuerzos por aumentar nuestra presencia en otros mercados, pero no necesariamente a expensas de una mayor penetración en el mercado de Estados Unidos. Y también, como lo mencioné yo hace unos momentos, creo que hay una gran oportunidad en exportar conjuntamente con Estados Unidos y Canadá hacia terceros mercados. Creo que lo que hemos visto los últimos de 94 a la fecha, cuando entró en vigor el TLC, es un proceso de integración muy exitoso hacia adentro de América del Norte. Creo que ahora tenemos el gran reto de que América del Norte exporte conjuntamente hacia terceros mercados. Y creo que eso puede ser una gran oportunidad, una vez más, asociada con la zona Asia-Pacífico. ¿Estarías viendo una especie de sello que dijera hecho en NAFTA? Pues si no hecho en NAFTA, hecho en América del Norte, pues, por supuesto. Y creo que mucho está sucediendo ya, pero no con la importancia y con el alcance que creo que lo puede tener. Pensando en eso, ¿tendrías una idea, digamos, de incluso de promoción trilateral de productos norteamericanos? Mira, que pudiéramos tener, no sé, oficinas, presencia trilateral en Shanghai, por ejemplo, para la promoción de productos que son de naturaleza norteamericana. Pero pudiera hacer eso. ¿O lo dejarías en los esfuerzos? Mira, yo lo dejaría más en los esfuerzos de cada gobierno. Pero sí creo que hay un gran espacio para hacer una agenda común de medidas muy concretas para aumentar la competitividad de América del Norte. Y voy a dar algunos ejemplos. Está todo este tema del redescubrimiento energético en América del Norte. América del Norte, sobre todo Estados Unidos, hasta hace todavía sigue siendo importador neto de energía, pero existe esta perspectiva muy ya de corto plazo de que Estados Unidos se convierte en un exportador de energía. En la realidad lo que ha sucedido, por ejemplo, ha sido una caída brutal del precio del gas en Estados Unidos. Hace unos años el precio del millón de BTUs estaba a 13 o 14 dólares, hoy está alrededor de 3 dólares. Lo que eso va a implicar, o está implicando ya, es que industrias intensivas en energía, como es la industria siderúrgica, la petroquímica, pueden renacer en la producción de gas, la producción de vidrio, sí, que requieren mucha energía y que no era rentable tenerlas en América del Norte, está siendo rentable que regresen aquí. Entonces, poder hablar en algún momento de la integración, por ejemplo, energética en América del Norte, que toda la zona de América del Norte pueda beneficiarse de precios de gas bajos, eso va a implicar que vamos a poder recuperar un potencial industrial en algunas áreas que ya no era rentable hacerlo aquí. Creo que hay una gran tarea pendiente en todo lo que tiene que ser transporte. Creo que tenemos que hacer una red de transporte aérea, marítima, terrestre en América del Norte y en particular entre México y Estados Unidos lo más eficiente posible. De facto tenemos que ver esta región como un solo mercado, de manera que los costos realmente sean los costos más bajos que podamos lograr en la región y con ello competir no solo hacia adentro, sino crecientemente hacia afuera.
y creo que es una gran oportunidad para movernos en esa dirección. Ahora, para mover la agenda de América del Norte está bastante probado que tiene que ser en primer lugar México acompañado de Canadá, porque Estados Unidos normalmente no tiene esta visión de conjunto de América del Norte. Eso es cierto, Enrique, pero por Y otra conoce parte, históricamente. y yo creo que es muy entendible eso. Estados Unidos, a pesar de el crecimiento relativo y el surgimiento de otras potencias mundiales, sigue siendo la economía más grande. La economía más grande y el poder militar y económico más importante en el mundo. Entonces Estados Unidos tiene una agenda global. Es cierto que tiene mucho en América del Norte, pero si uno ve el comercio de Estados Unidos, el 30% de su comercio es con México y con Canadá. Eso quiere decir que el 70% del comercio de Estados Unidos está fuera de América del Norte. Entonces no es de sorprender que Estados Unidos tiene intereses globales y mundiales. Ahora, habiendo dicho eso, el 30% es muy importante y Estados Unidos va a tener que exportar para salir de su crisis. Y en ese esfuerzo exportador, México debe ser parte de la cadena productiva de Estados Unidos. Ahora, es cierto que es difícil a veces concertar una agenda con Estados Unidos, pero hoy el TPP también nos presenta la oportunidad de en una mesa de negociación fortalecer o revisar cosas que hace tiempo queremos revisar en la relación comercial con Estados Unidos y Canadá. Y el TPP tiene esa ventaja adicional. Nos da una mesa de negociación para tratar de profundizar no solo nuestra integración con Asia-Pacífico, sino también nuestra integración en América del Norte. Bueno, Jaime, yo quiero agradecerte como siempre, tu sabiduría y tus conceptos y que hayas participado en estos dos programas de efecto mundial. Creo que sí es muy importante que a los inicios de este gobierno, del gobierno del licenciado Peña Nieto, se posicione mejor México, que se sumen las grandes tendencias internacionales para ir hacia el futuro y que saque realmente pues todo el provecho posible de lo que es su posición geográfica, su estructura económica, sus buenas cifras macroeconómicas que tú has señalado. Y creo que tenemos así que pues ponerle más imaginación. Creo que de las partes flojas de nuestro país sí sigue siendo la cuestión de investigación y desarrollo. Por supuesto. La cuestión de la inversión en ciencia y tecnología para ir entrando realmente en los mercados pues más caros. No, igual que hace muchos años se aspiraba que la mano de obra barata de México nos va a dar competitividad. Yo espero que ahora seamos competitivos por la calidad y el contenido tecnológico de nuestros productos. Así es que agradecerte muchísimo esta presencia y pues espero que podamos sacar la cuadratura de esto, pues quizá dentro de unos cuantos meses más, cuando las negociaciones ya vayan caminando muy fuerte en todo lo que es la Alianza Transpacífico. Así es que muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a ti por la invitación, como siempre. Gracias. Y gracias a ustedes, amigos televidentes, por estar con nosotros esta noche. Esperamos que haya sido de su interés. Muchas gracias.